Hola chicos, hoy vamos a ver el tema de arbolado de rutas. ¿Por qué es importante el tema del arbolado de rutas? Porque la premisa de intervención que va a tener el paisajista para acompañar a esta infraestructura gris es totalmente diferente de la intervención que va a hacer con arbolado de alineación en ciudad. Básicamente porque las necesidades del tránsito, tanto de la ruta como de la ciudad, son diferentes. Una cosa que hay que tener muy en claro, no solo para esta intervención, sino para todas las intervenciones paisajistas, es que el paisajismo se rige por dos criterios muy importantes: la escala y el contexto. Siempre, siempre nuestras intervenciones van a tener que estar en relación a la escala y al contexto. En este caso, la escala está en relación al tipo de ruta, al tránsito y la velocidad, a la conexión de cuánta frecuencia tiene, es decir, qué dos ciudades conectas y qué frecuencia hay en ese tránsito. En sí es una ruta de las que nosotros llamamos doble mano, que no va a tener cantero central, o si es una autopista o una autovía. Dependiendo de estas coordenadas es que nuestra intervención va a tener que ir acotándose a estas mismas para ir cumpliendo las distintas metas planteadas. Para que la interpretación sea como más sencilla, lo que hicimos es dividir como patrones de intervención, que en realidad van a tener que estar conviviendo y en algunos momentos unos van a pesar más que otros, pero ninguno va a estar afuera. De los cuatro que ustedes están viendo en este momento, el último, que dice crear espacios para realizar escalas y descansos durante el viaje, es un objetivo a cumplir que está dentro de la gran meta de propiciar condiciones de seguridad para la conducción. Pero la ponemos afuera como para dar unos tips especiales sobre las áreas de descanso, pero estaría también ayudando a lo de la propiciar condiciones de seguridad en conducción. Vamos a seguir empezando directamente con el tema que tiene que ver con propiciar condiciones de seguridad para la conducción. Esta parte es muy importante porque un error que nosotros como que cometamos al colocar una vegetación en un lugar o en otro puede dar al conductor un dato erróneo que puede llevarlo a tomar malas decisiones en el momento de estar circulando. Es decir, una mala indicación de dónde está una curva o hacia dónde dobla por la perspectiva que tiene el conductor respecto de la colocación de la vegetación, lo puede llevar a tomar un error fatal en esa conducción. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que en la ruta va a haber muchos más factores de riesgo que nuestra intervención solamente. Dentro de esos factores de riesgo hay factores que no podemos controlar. El factor humano es uno, por ejemplo, la persona que va a estar conduciendo debería estar en buen estado de vigilia, es decir, no debería tener sueño, no debería estar en ningún estado de ebriedad, no debería haber tomado ninguna medicación que le produjera somnolencia y debe ser apto para conducir, es decir, tener su carnet de conductor y aparte de eso, estar como ducho, por decirlo entre comillas, en los temas de conducción de ruta. El estado del vehículo, si tiene luces, si tiene buenas gomas, si está preparado para ese lugar, para la velocidad a la que va a estar conduciendo, también es otro factor que va a intervenir en el tema de la seguridad en esta ruta y obviamente el factor climatológico que va a tener que ver con episodios especiales como pueden ser nieve o puede ser lluvia o niebla, pero también el tema del calor, el tema del frío, de cómo se comporta la ruta, también tiene que ver con eso. Y por último está la carretera en sí como espacio. Es en este lugar, en el sitio carretera como espacio, como territorio, que nosotros vamos a intervenir y en donde vamos a poder cambiar o manejar algunas variables para ayudar a bajar estos factores de riesgo. No vamos a poder intervenir en el factor humano ni en el factor vehículo y en el factor climatología lo vamos a hacer tratando de que nuestras intervenciones en algunos casos puedan minimizar algunas cuestiones. Por eso es que lo que hicimos fue hacerles un cuadro para que ustedes vean cuáles son las necesidades o de qué manera se puede intervenir.
Una de las cosas a tener muy en cuenta, que a veces como paisajistas perdemos de vista, es que si bien las rutas o las autopistas son espacios públicos y su espacio inmediatamente contiguo, como son las banquinas y los espacios de resguardo, también son públicos, hay lugares donde vamos a tener que proponer vegetación indicadora tal vez que van a ser de dominio privado y va a estar también en nuestro trabajo poder intervenir y negociar con el privado para que esta ruta tenga mayor seguridad. Ahí les dejamos los cuadros que los van a leer después de cuáles son las distintas influencias de las distintas punteos que le pusimos ahí. Quise hacer solo la salvedad de la propiedad privada porque es algo que por ahí no se tiene muy en cuenta. Bueno, vamos a avanzar. Lo primero que tenemos que definir es que para cada, vuelvo otra vez a la escala de ruta, y cuando hablamos de escala hablamos del tránsito, del ancho, de la velocidad y de la frecuencia de ese tránsito, va a haber un tipo de espacio libre que va a estar determinado, es decir, lo que se llama gálibo, nosotros no usamos esa denominación, sino que usamos más que todo altura máxima, es la altura máxima que va a tener el vehículo más alto que está permitido de circular por esa ruta. Dependiendo el, la escala y el tránsito de la ruta, vamos a tener rutas locales, rutas regionales, rutas nacionales, incluso rutas internacionales. Se supondría que uno al subir el nivel de decir una ruta local, regional, nacional o internacional, se aumentaría la frecuencia del tránsito, la velocidad del mismo, la conectividad y por esto también el vehículo máximo permitido. Un vehículo máximo permitido sería un gran camión, que son los más altos de todos, o un colectivo de doble altura. Siempre se toma como referencia el máximo que va a circular, porque total los que son más petizos van a estar comprendidos en ese máximo. Porque es importante, es muy importante tener en cuenta que ese espacio libre debe ser mantenido, porque a velocidad, la perspectiva de los objetos que están alrededor de la ruta se hace como más chica, es decir, a mayor velocidad yo siento que lo que está alrededor de la ruta de alguna manera se me viene encima. Es por eso que, como vemos en este esquema del manual de plantaciones de ruteras que tienen ustedes cargado en el Drive, es que en rutas con mayor velocidad y con tránsitos más altos, se prohíbe la colocación de vegetación por sobre el espacio libre de la ruta, ¿sí? Sin sin importar que haya que obligatoriamente, siempre, siempre con carteles, porque, por ejemplo, las autopistas tienen carteles que van de lado a lado, siempre se respetan los 50 centímetros más arriba de la altura máxima permitida, pero con la vegetación se solicita que ese espacio aéreo quede totalmente libre. Esta vegetación lateral de la que estamos hablando son vegetaciones aisladas, es decir, no son grandes masas boscosas, sino que son vegetaciones aisladas y como volvemos a decir, seguramente para referencia. Ahora pasamos a la próxima, y en la próxima lo que vamos a ver es un cambio. Esto es una ruta local de menor tránsito, de menor velocidad y también de menor altura de vehículos que van a circular, y ahí fíjense que ya está permitido, manteniendo las distancias correspondientes de espacio libre, está permitido hacer, por ejemplo, un túnel de árboles para una entrada a una ciudad, tal vez, en la parte de ruta de la entrada de una ciudad, en un camino lateral lo mismo, ya está permitido que se cierre la plantación por arriba, porque al haber menor velocidad permitida, esa sensación de que la vegetación se me viene encima, no la voy a tener. Es muy, pero muy importante que tengamos muy en cuenta esto de la escala donde vamos a intervenir para no cometer errores. En la próxima lo que vamos a ver es también de este manual cuál es la distancia que deben tener de plantación respecto de la ruta los árboles según el diámetro de desarrollo final de cada especie. Ahí se los dejo en la pantalla. Bueno, lo que vamos a ver ahora es
antes vimos cuáles son los riesgos que estaban en relación a la ruta, ahora lo que vamos a ver son los riesgos en relación a la visibilidad. Respecto de esos riesgos en relación a la visibilidad, va a haber condiciones climáticas, va a haber encandelamiento del sol de otros vehículos o humo producido por incendios. Dentro de las condiciones climáticas, que no van a estar mostradas acá, porque no hay modo que las podamos manejar, van a estar lluvias torrenciales o niebla. No hay modo que nosotros podamos manejar con vegetación esas condiciones visuales. Pero sí hay otras condiciones que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver, por ejemplo, con el viento. Cuando hay lugares donde hay una manga de viento que persistente en cierto momento del año o en cierto momento del día, se van a interponer las cortinas vegetales correspondientes, más espesas o más permeables, dependiendo de la velocidad de este viento, de la dirección y de la estacionalidad, y se van a elegir las especies correspondientes también en relación a la circulación de este viento. Y por otro lado, no es nuestro caso, donde nosotros vivimos no hay nieve, pero tal vez les toque trabajar y es algo que hay que tener en cuenta. Hay que poner vegetación al costado de la ruta que sea de hoja caduca, para que en invierno pueda recibir la cinta asfáltica o el camino, ya sea asfáltico, ya sea de piedra o cualquiera sea su composición, más cantidad de insolación para que no se vayan decantando unas sobre otras capas de hielo que ponen la ruta en condiciones de resbalosidad y peligrosidad. Ahora volviendo a lo de la seguridad de visión, tiene que ver con dos cuestiones del encandilamiento. Una que tiene que ver con el encandilamiento del sol está atada a la dirección de esa ruta, es decir, cuál es la orientación que tiene esa ruta respecto de el amanecer o el atardecer. Nosotros no vamos a poder cambiar la orientación de la ruta, pero sí en puntos claves, difíciles, curvas o espacios que necesitan de verdad llamar la atención, vamos a poder interponer una barrera vegetal espesa que en el momento marcado de la salida del sol o del ocaso pueda interponer una barrera visual que haga que el conductor esté o no encandilado o que minimice ese encandilamiento para minimizar los riesgos y las sombras que se van a proyectar sobre esa ruta en la que nosotros sí vamos a trabajar, porque podemos, es decir, son espacios de intervención físicos donde nosotros podemos trabajar, es en el encandilamiento provocado por dos carreteras que conforman entre las dos una autovía y que son de sentido contrario. Normalmente en estas carreteras hay un camino central, el ancho de ese camino va a variar según el diseño de la carretera, hay momentos en que las carreteras van a estar alejadas y otras que se van a juntar. En el momento en que esas carreteras se juntan, es que vamos a tener que interponer una especie de muro verde, de cortina verde, en este caso va a tener una sola línea o si la vía intermedia verde es muy ancha, podrá llegar a tener dos. Lo que sí debemos asegurarnos es que la calidad de esa barrera verde que pongamos sea bien espesa, que no permita la translucidez de la luz de un lado hacia el otro, que tenga crecimiento de la masa vegetal desde la base, por eso se usan muchísimo arbustos de primera magnitud, que tenga un mantenimiento mínimo, 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 y que sean especies de buena sanidad. ¿Por qué? Porque esta barrera se va a mantener por varios kilómetros y al Estado o a la contratista el mantenimiento de las especies vegetales le cuesta mucho en traslado de personas. Entonces, lo que vamos a tener que diseñar y elegir bien son las especies que van a estar componiendo esta barrera vegetal. Es muy importante, como se ve en la foto, que si hay momentos en que la autovía tiene las dos cintas de sentido contrario separadas y no produce encandilamiento, pero hay puntos difíciles o puntos claves en donde sí se va a producir encandilamiento, nosotros vamos a tener que observar todo el recorrido de la ruta para observar dónde están esos puntos y trabajar en consecuencia en esos puntos para prevenir encandilamiento. Respecto de otras cuestiones de propiciar condiciones de seguridad, tiene que ver contra la protección de la monotonía. Hay paisajes que por su constitución o por su estado
en el momento y por su relieve también, que suelen no tener relieves ondulados, producen una especie de aburrimiento en el conductor. Ese aburrimiento es muy malo porque produce una especie de somnolencia y una especie de dormición emocional para el manejo, eso no sé si existe, pero quiere decir que uno va conduciendo y como nada lo demanda, uno no ve ningún cambio ni en la ruta, no hay curvas, es toda una cinta que se pierde en el horizonte, uno no está cambiando de punto de vista en el manejo, el punto de fuga siempre está en el mismo lugar y el costado, o sea, la visión periférica también es la misma. Esto produce una especie de aburrimiento que nos hace perder la atención en el manejo. Es por esto que dadas las posibilidades de plantación en el ecosistema, es decir, la variabilidad que me permite ese ambiente, lo deseable sería que pudiéramos ir planteando bosquecitos claros, lugares que la vegetación esté más cerca, más lejos, que tenga un cambio de color, un cambio de estacionalidad, siempre teniendo en cuenta, chicos, el tema del dominio de la ruta. Es decir, hay ciertos lugares en donde todos esos costados, como por ejemplo en la Patagonia, son de privados y sobre los cuales no podemos intervenir. Pero en todo lo que podamos intervenir es muy importante porque reduce muchísimo, muchísimo esta somnolencia por aburrimiento. Ahora pasamos a otra visión de la cosa, es decir, la vegetación como señalizadora. Vamos a ver 3 ejemplos específicos y uno de acompañamiento. En estos ejemplos específicos, la vegetación lo que me va a estar dando son datos desde lejos que me van a prestar atención, que en ese lugar donde está ese dato que parece incorrecto, yo tengo que prestar atención porque hay un cambio en la ruta. ¿Por qué digo que parece incorrecto? Cuando yo estoy frente a una curva, la plantación se realiza del lado derecho por detrás del cierre de la curva. Entonces, cuando yo observo desde lejos, siento que se me acaba la ruta y lo que me está indicando que la ruta se me acaba es que la curva va a estar hacia el lado contrario a la plantación de la vegetación porque no puede pasar por dentro de la vegetación. Si estamos hablando de una curva y de plantar hacia el lado derecho, es porque estamos hablando de una conducción sobre el lado derecho. Si nosotros estuviéramos trabajando en Australia, en Inglaterra o en Sudáfrica, estaríamos utilizando la misma metodología, pero invirtiendo la lateralidad, es decir, las plantaciones estarían sobre el lado izquierdo cerrando la curva. ¿Por qué me sirve esto? Porque yo visualmente veo el cartel de curva, pero mucho más cerca. En cambio, todas estas grandes masas me van a permitir tener una observación de lejos de que algo está pasando y que cuando yo veo el cartel ya es una anticipación del cartel y yo ya tomé mis recaudos de que algo estaba pasando en ese lugar. Parecido es lo de la bifurcación. ¿Qué es lo que me dice la bifurcación? La vegetación la voy a poner bien en el centro de la bifurcación, donde parezca que de verdad la ruta se me está acabando en esa masa verde. Yo ya anticipo que algo está pasando, que algo no es igual y que va a haber un evento diferente en la ruta, y cuando llego a los carteles yo ya estoy anticipado que esto iba a pasar y tengo la chance de ir hacia un lado o al otro de la bifurcación. Con las rotondas pasa igual, en realidad el tipo de aviso es, por ejemplo, la bifurcación, como se ve en el triángulo, una masa arbórea en el centro de la rotonda para saber que hay una rotonda, masas entre los canteros verdes de las distintas rutas que yo pueda tomar, y eso me indica que donde hay vegetación no hay circulación, me anticipa la masa verde que en ese lugar no hay circulación. Pero ¿qué es lo importante que tengo que tener en cuenta? Que la masa verde o la plantación que yo haga nunca me debe tapar la visión del lado de donde vienen los autos a quien yo le tengo que prestar atención. Entonces, una de las posibilidades, por ejemplo, que la rotonda esté un poquito más baja o que, por ejemplo, en la mano de la derecha que me va anticipando una salida, por ejemplo, yo ponga una alineación de árboles a suficiente distancia como para marcarme que hay una linealidad que sigue con esa alineación de árboles, pero que no me tape la visión del vehículo que viene, en este caso y para nuestra circulación, desde la derecha.
La última de todas es la marcación de que hay un camino secundario menos importante que la ruta por la que yo vengo circulando, que puede llegar a ser una entrada a una localidad o puede llegar a ser la entrada a alguna propiedad privada. ¿Cómo se señaliza un camino lateral que está entrando a un camino principal? Con una alineación perpendicular de árboles, como si yo estuviera tratando una calle y le estuviera haciendo una alineación al costado de una calle. ¿Por qué sirve? Vuelvo a lo mismo, a velocidad yo necesito ver grandes masas y grandes puntos que llamen mi atención. Cuando yo veo una alineación que es una convención, que parece una calle arbolada, es que sé que ahí hay una salida y que yo por más que venga en calle principal o en ruta principal, tengo que prestar atención si de ese lado no va a salir algún vehículo a otra velocidad. Bueno, ahora pasamos directamente al segundo punto, que es dar entorno a la obra paisajística. Nosotros, en realidad, es lo que pensamos automáticamente. Pensamos en infraestructura gris o en una obra de autovía y pensamos directamente en cómo puede mejorar esta obra agregándole infraestructura verde a esta infraestructura gris. Es lo que primero se nos viene a la cabeza, pero se habrán dado cuenta que es solo parte de la intervención que estamos haciendo. Una de las cuestiones a tener en cuenta es que ambas intervenciones, tanto cumpliendo objetivos funcionales como cumpliendo objetivos estéticos, están contenidas dentro del diseño de paisaje. Yo no puedo traicionar ni al objetivo funcional del paisaje que voy a diseñar, ni al objetivo estético del paisaje que voy a diseñar. Siempre tienen que estar balanceados porque entre ambos van a cumplir el objetivo general. Uno de los ejemplos puede ser que en sitios que no tengan un paisaje particular o que ya estén degradados, a la entrada de una ciudad o a la entrada de una salida a un sector de esa ciudad que sea de vía rápida, yo puedo hacer una intervención específica que marque un punto, que después también lo vamos a volver a ver, que se llama marca territorial. Es decir, mi intervención tiene unas características tan especiales que cuando yo llegue a ese punto y describa, como por ejemplo el que ven atrás, ese túnel que parece una espiral, más esas imágenes geométricas, flores en los distintos canteros con arbustivas o herbáceas de flor, yo sé que esa es la entrada a la salida del barrio fulano, el barrio mengano, o en la ruta yo voy a estar viendo algunas salidas laterales con esos árboles que hablamos que son como calles, pero cuando yo vea que hay una intervención grande, una obra paisajística importante, me voy a dar cuenta que ahí hay una entrada a una localidad, que tiene una jerarquía diferente que la entrada a una propiedad privada. Y ese es el objetivo a cumplir. Por otro lado, volviendo a la escala, disculpen que voy a insistir en la escala y el contexto. Son dos cosas que no nos podemos olvidar en las intervenciones paisajísticas. En este caso, cuando nosotros estemos trabajando sobre un nodo tan grande como el que se está viendo acá de una autovía, de una velocidad importante, en donde tengo que estar observando retomes y salidas y carteles, no a la velocidad de la autopista, pero sí a una velocidad mayor que en un sector urbano, voy a tener que intervenir con grandes masas, con grandes impactos. Es decir, puedo echar mano a ejemplares arbóreos, a ejemplares arbustivos de primera magnitud o a grandes masas de ejemplares arbustivos más pequeños o de herbáceas, pero siempre el impacto total debe ser grande para que mi visión periférica a velocidad pueda observarlo y tomar las decisiones correspondientes de salir o de seguir de largo. Por otro lado, y también es importante, y ahora voy a lo del contexto, es muy importante analizar cuáles son las coordenadas ambientales del contexto de intervención. Ustedes están observando acá en la foto, es una autovía interna urbana en Capital Federal, en la cual la intervención se ha hecho en macetas, por lo cual, esto es una propuesta, no sé si eso está intervenido, pero esa vegetación en maceta va a tener que tener unas características muy especiales, va a tener que ser casi xerófila o van a tener que ser especies muy resistentes porque de otro modo, por más que en la foto y en la planificación estén
muy lindas, cuando se pase a la realidad no van a cumplir con el objetivo que era primero en el diseño, ¿sí? Entonces, ya se han dado cuenta que evaluar la escala, evaluar el contexto y evaluar la carpeta de especies que vamos a trabajar son claves para que esta intervención sea exitosa. También podemos intervenir con propuestas innovadoras, es decir, hay ahora todo lo que es tratamiento de paredes verdes. Lo único que tenemos que tener muy en cuenta, es que a un municipio con pocos recursos no se le pueden hacer este tipo de propuestas tan tecnológicas porque necesitan mucho mantenimiento a largo plazo. Aparte del costo de instalación, que es alto, el costo a largo plazo también es alto, porque todos estos muros verdes necesitan una intervención al menos cada 2 meses, que tenga que ver con el chequeo de que no se hayan tapado los picos de goteo, el chequeo de las dosis de fertilización, las plantas se salen de su rango, hay algunas que crecen más o menos, hay una cuestión de poda y de reposición, las reposiciones no son tan sencillas porque son estructuras específicas, entonces hay intervenciones novedosas, pero tenemos que saber en qué contexto son aplicables. Eso también está dentro de nuestra intervención profesional, saber qué se puede aplicar para cada lugar y de qué manera. Y ahora otra vez voy al tema de la escala, pero esta tiene que ver más con un tema de escala de paisaje. ¿Qué quiero decir con esto? Las rutas recorren largas distancias y hay espacios que quedan como más abandonados, entre comillas, porque están más alejados. Entonces, en esos lugares, mi intervención va a tener que estar dirigida a lograr ecosistemas autosustentables. Esos son los lugares especiales donde yo puedo echar mano a complejos naturales, es decir, observar cuáles son complejos naturales, por ejemplo, de composiciones de herbáceas secuenciales en temporadas y plantearlos en las banquinas, o directamente usar especies súper resistentes de su lugar, como vemos en la foto de la derecha, que son especies súper xerófilas, y que se van a mantener en el tiempo, porque la intervención que nosotros planifiquemos, decíamos, tiene que tener escala, contexto, pero también tiene que tener durabilidad. Una intervención paisajística sin durabilidad sigue siendo un fracaso. Ahora vamos a pasar a poner énfasis, mucho énfasis, en el tema contextual ambiental. ¿Por qué? Porque cada vez que como paisajistas vamos a intervenir en un tramo de ruta, vamos a intervenir en un tramo de ecosistema, en un tramo de paisaje. Esto lo tenemos que tener muy claro. Como paisajistas tenemos el valor de conservar ese paisaje. Y sobre todo si es un paisaje muy especial y un paisaje identitario, sin dejar, sin dejar de pensar que cada uno de los paisajes, aunque no sean extraordinariamente raros, siguen siendo el paisaje identitario para cada espacio. Es por eso que, ¿cuál es la sugerencia? Va a haber dos sugerencias en este lugar. Digamos, en esta presentación respecto de lo mismo. Cuando yo me encuentro con un paisaje tan específico, tan concreto, tan raro, tan único, como el que están viendo, que es de Neuquén, y que tiene poca plasticidad para intervención, porque es un paisaje con unas coordenadas ambientales bastante extremas, mi intervención debe ser la absoluta protección y tal vez la no intervención, es decir, usar ese paisaje solamente como imagen escénica, pero no intervenir, hacer todas las intervenciones necesarias que tengan que ver con proteger ese paisaje a como dé lugar. En la próxima vuelvo a rescatar lo del recorrido. Las rutas recorren largas distancias. Es por eso que a medida que van circulando por esas distancias, van como cosiendo o uniendo distintos paisajes. Está dentro de mi responsabilidad como paisajista hacer que cada paisaje, vuelvo a reiterar, tal vez no es tan extraordinariamente raro como el que vimos recién de Neuquén, pero sigue siendo una nota de identidad. Cada paisaje vamos a intentar reproducirlo, rediseñarlo, conservarlo con las mismas especies que lo contienen, por dos cosas. Uno, por el tema de la identidad, y
otro por el tema de que cualquier especie exótica que nosotros querramos incorporar, si se adecúa bien al lugar y tal vez semilla y todo, puede llegar a convertirse en una especie invasora en este ecosistema donde estamos integrando. Entonces, en todas las condiciones en las que podamos, tratemos de utilizar especies nativas de esa eh, composición de ambiente en la que estamos trabajando. Y eso también va a marcar en esta secuencia de ruta que nosotros estamos viviendo cuando como conductor uno va circulando, una secuencia de ambientes que van a darle identidad también a la longitud de la ruta. Volvemos a lo que les decía de los paisajes escénicos. Cuando hay un paisaje que es muy especial, que es muy importante, que es muy raro y que realmente identifica un lugar de manera inequívoca, nuestra mejor intervención es la no intervención. Es decir, nuestra mejor intervención es solo intervenciones de protección y de nada más. Y usarlo solamente como paisaje de referencia, pero ni siquiera usarlo como paisaje de soporte. Es decir, tengan en cuenta que ciertos paisajes especiales son paisajes frágiles y tengamos muy, pero muy en claro que con los paisajes que son frágiles no los podemos usar de paisaje de soporte turístico, lo podemos usar solamente de paisaje de fondo, es decir, de observación turística, pero intentando que los turistas no puedan ingresar físicamente a ese lugar. Bueno, sabemos que las infraestructuras verdes, al ser una creación antrópica, es decir, es una construcción no natural, están cortando la conectividad de los espacios naturales por donde están circulando. Hay veces que hasta están cortando las divisorias de aguas, los cauces de aguas, están cortando relieve, cortan eh, montañas. En este caso, lo que estamos presentando son ciertas soluciones, entre comillas, porque no lo soluciona, pero ayuda al tema de la conectividad. Estos puentes de biodiversidad van a conectar los parches de vegetación que han quedado de un lado y el otro de la vía. Es muy, pero muy importante que tengamos en cuenta que los puentes de biodiversidad van a tener que tener la forma que necesita la fauna del lugar. Es decir, habremos visto el anterior, que es Holanda, y este nuevo, que es, perdón, me equivoqué, en la anterior Alemania y este es Holanda, que es un puente que tiene verde por arriba, vegetación por arriba, y que va a conectar seguramente animales cuadrúpedos que andan por la superficie, tipo ciervos, zorros, comadrejas, no lo sé, algún lobo, un oso. Pero no perdamos en cuenta que hay algunos animales que van a necesitar otro tipo de estructuras, como por ejemplo la que estamos viendo, que es para la migración de los cangrejos. Un puente como el anterior no me serviría de absolutamente nada y no estaría cumpliendo la función de conectividad. Entonces, ¿por qué lo ponemos acá a lo de la contextualidad? Porque tiene que ver la contextualidad de la fauna que habita ese ambiente, va a estar en relación al tipo de estructuras que yo voy a diseñar. Finalmente, en el tema de poner en valor los aspectos del paisaje o protegerlo, está el tema de la protección de la erosión y de la deriva del suelo. Respecto de la foto de la izquierda, estamos viendo una ruta que circula por el medio de un ambiente muy arenoso, desértico, pero desierto de arena, en donde la volatilidad de las partículas de arena con el viento es muy grande. Entonces, nuestra intervención va a tener un doble propósito. Aumentar la seguridad de la ruta para que la ruta no se llene de arena y se ponga resbalosa y peligrosa, y por otro lado, cortar la migración de la arena para que no se produzca erosión. En ese caso, la intervención es la plantación lineal de las líneas que sean necesarias de vegetación resistente a este ambiente y con la altura correspondiente según cuáles van a ser los vientos imperantes y la velocidad de esos vientos en ese lugar.
Y del otro lado estamos viendo, volviendo a lo que les hablaba de las infraestructuras verdes, cortando relieves, muchas veces el trabajo de las infraestructuras, perdón, no verdes, grises, cortando relieves. Muchas veces estas infraestructuras grises van a cortar de tal manera que van a dejar terraplenes o van a dejar al descubierto pendientes. En estos casos es muy útil, pero muy útil, la práctica de la hidrosiembra, siempre y cuando, y vuelvo al contexto ambiental, el blend que va a estar sembrado dentro de ese producto que voy a poner en la lanza para sembrar, va a tener que estar constituido de especies que sean propias del ecosistema, que tengan la mezcla correcta para su estacionalidad y que estén en relación al mantenimiento que le voy a dar a posteriori. Es decir, en estos sitios el objetivo es que se forme una trama de vegetación que sostenga este terraplén y que no necesite ser intervenida más allá del control posterior a la hidrosiembra. Entonces, el blend de estas semillas tiene que cumplir con esas funciones, es decir, no le vamos a poner un blend de semillas de césped que vamos a cortar porque en este caso no van a cumplir con el objetivo correspondiente. Pasamos ahora al tema de crear espacios o áreas de descanso. Vuelvo a referirme, las áreas de descanso también son estrategias para bajar el porcentaje de accidentes en rutas. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no para, está cansada, pero no para porque no tiene dónde parar. ¿Qué es un área de descanso? Un área de descanso es un lugar despejado, cercano a la ruta, en el cual yo puedo parar con mi auto, bajarme, caminar un poco, estar un rato, tal vez dormir, si necesito dormir, y una vez que siento que estoy como recuperado, que se me fue la somnolencia, volver a subir al auto y salir a la ruta. Pero un área de descanso no es un claro en la vegetación. Esto que estamos viendo, esto no es un área de descanso. Un área de descanso debe tener una infraestructura mínima, mínima al menos. Un peladal de tierra como vemos acá no es un área de descanso. Un área de descanso debe tener como mínimo sombra, lo mejor sería con provisión de sombra natural, es decir, de árboles. Hay algunas áreas de descanso que están en transición porque han sido recién construidas y suplementan la sombra de los árboles con sombras artificiales como media sombra hasta que los árboles desarrollen. Una provisión de agua potable, aunque sea una sola canilla de agua que pueda ser bebida, y un mobiliario básico, no importa el diseño, no importa la estética, basta que estén en buenas condiciones y que tengan elementalmente mesas y sillas o un complejo integrado de una mesa con banco, como se está viendo en la foto de abajo a la izquierda. Si podemos, lo deseable sería que estas áreas de descanso tuvieran otra infraestructura, es decir, una infraestructura muy deseable serían los sanitarios de cualquier tipo o de algún tipo y algún puesto de venta de comida, asegurándonos que esta venta de comida tenga comida fresca, por supuesto, y refiriéndonos nuevamente a los sanitarios, muy, pero muy importante, que estos sanitarios estén presentes y se van a poder dar los tratamientos higiénicos correspondientes, es decir, un baño que no se puede mantener limpio no debe estar, porque es peor un baño sucio que ningún baño. Por otro lado, y lo vamos a empezar a anticipar, ya lo empezamos a anticipar desde lo que eran los tratamientos paisajísticos de las obras viales, fíjense en el área de descanso que está a la izquierda, pero en la parte superior, el estado de Georgia, que es un país de Europa, sobre una ruta nacional hace diseñar 20 estaciones de descanso que tienen una impronta muy arquitectónica. Estas 20 estaciones de descanso van a marcar que esa es esa ruta. Por supuesto que ahí, como se habrán fijado, ahí adentro hay un montón de prestaciones de servicio, ¿sí? Pero un área de descanso puede llegar a cumplir con esas funciones sin necesariamente llegar a ser esta obra extraordinaria arquitectónica que vemos en Lokini, en Georgia. Por ejemplo, en la parte inferior vemos una
área de descanso en Aires, en Francia, que verán que es un área nueva porque los árboles están recién plantados, son jóvenes, pero también está prestando los servicios correspondientes. Esta es un área básica, está prestando estacionamiento, recreación y sombra, nada más, ¿sí? Pero es muy importante que tengamos en cuenta entonces que también estas áreas pueden convertirse en marcas territoriales también para la ruta, pueden ser un distintivo de esa ruta. Y otra cosa también a tener en cuenta, volvemos al contexto. Sé que les estoy quemando la cabeza con lo del contexto, pero es muy importante. No es lo mismo tener un área de descanso en Entre Ríos, donde la temperatura mínima en invierno puede llegar a los 2 bajo cero, con suerte y muy raramente, y que durante el día tenemos 10, 12 grados como temperatura extrema en invierno, a un área de descanso en Noruega. En Noruega, la infraestructura mínima que tenemos que tener es mucho más exigente que la infraestructura mínima que tenemos que tener en Entre Ríos. Es decir, una área de descanso en Noruega va a tener que tener provisión de agua caliente, de calefacción, de luz, porque no hay otro modo que yo pueda sobrevivir en un rato de descanso a la intemperie en un ambiente tan extremo como este. Y por supuesto, fíjense que aparte de lo que es la infraestructura que se le dio a esta área de descanso, fíjense el tratamiento tan puro y tan impecable que el objetivo de esta área de descanso es la observación del fondo paisajístico que es totalmente extraordinario y único. Ahora vamos a retomar como un punto específico el tema de la marca territorial o en inglés landmark. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tomar como un punto el área de descanso y transformarlo en una atracción territorial, en una marca territorial. Yo puedo diseñar mi área de descanso de tal modo que se sepa que en la ruta tanto hay un área de descanso en el kilómetro tal, que está cerca de tal localidad y que es única, que yo puedo ir y que la gente va a circular y elegir esa ruta solo para poder pasar por el área de descanso, estar 15 o 20 minutos, sacarse una foto, verla, observarla, puede llegar a ser de un tema identitario, de un tema histórico, de algo que pasó en ese lugar, o puede llegar a ser una cuestión de vanguardia para el sitio. Pero un buen diseño que cumple con todas las funciones que se le invocan y aparte tiene una impronta estética determinada, se puede transformar en una marca territorial y eso sería el éxito absoluto. Bueno, lo que quería decirles como conclusión es, fíjense cuántas implicancias tienen nuestras intervenciones. Esto es como un extremo de implicancia máximo, pero cada vez que vayamos a intervenir en un espacio público, todas nuestras acciones van a tener una repercusión dentro de la gente que lo está utilizando. Entonces, es muy importante que nosotros seamos responsables como profesionales en cada intervención que hagamos, observando bien dónde vamos a actuar, cuál es el contexto, cuál es la escala y cuál es la intervención más respetuosa y sustentable que vamos a hacer. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase.